Bienvenidos a Hablemos en Arteria, un espacio que invita a artistas colombianos que exhiben su obra, y en este caso estamos en LA Galería con Raúl Zuleta, un artista formado en la Universidad Nacional de Medellín y que nos acompaña en su exposición Atlas Irónico y otras imágenes. Raúl, bienvenido. Bueno, muchas gracias Nelly por la invitación y feliz acaban de contarles un poco de mi trabajo. Estamos en una exposición individual que claramente pues habla con un poco de ironía, como lo menciona el nombre, alrededor de distintos íconos de imágenes y artistas del arte nacional y extranjero. Cuéntanos un poco como ese trasfondo conceptual que hace esta exposición de Atlas Irónico. Bueno, un poco remitiéndome como al proceso que he venido en estos años, justamente de utilizar la caricatura con esa sátira y ese humor como un primer filtro para acercarnos a la historia del arte, que ha tenido siempre ese carácter académico, hegemónico y de una manera lineal de leer la historia del arte. A partir de ese concepto lo uno con un historiador muy importante que se llamó Avi Arbour, que es a finales del siglo XIX y sobre todo principios del XX, donde desarrolla al final de su vida algo que se llama el Atlas Mosaic, donde él va recopilando una serie de imágenes de la historia del arte y en unos tableros negros él va pegando como las imágenes casi a manera como de detective, donde él señala que entre una imagen y la otra, entre ese grupo de imágenes, se comienza a tejer unas nuevas relaciones que no es la linealidad que estaba acostumbrado el investigador, sino que se van sucediendo unas relaciones que justamente al estar una imagen al lado de la otra va enriqueciendo la mirada. No hay ningún tipo de preferencia en relación a artistas colombianos de cierta generación o de cierto reconocimiento, o cuáles son esos íconos del arte de otras partes del mundo, especialmente occidental, que empiezas a mezclar con estas piezas. Justamente la palabra que mencionas, íconos, hace referencia justamente como a esos hombres que se vuelven cumbres, ya sea por asuntos propios del arte o de la cultura, que se vuelven unas referencias tanto dentro del ámbito del arte como ámbito cultural. Y justamente la caricatura siempre está pensando como esos elementos simbólicos que todos logran identificar. Entonces, ese es quizás un poco el punto de partida en la elección de algunos de los artistas que me apropian la exposición, pero también hay artistas que si bien no son conocidos por un grupo amplio, sí son artistas que marcan unos puntos profundamente importantes en la historia del arte, tanto colombiano como internacional. Entonces, la lectura va como en esa doble vía. Por supuesto, cuando un artista realiza una obra de arte, también hay como una especie de generación de una pieza, pues que busca ser un icono o algo simbólico o representativo de su obra. ¿Cómo funciona la reacción de un artista cuando ve que es protagonista de una de tus interpretaciones? Es decir, hay algunos artistas que pues ya no están vivos, pero hay algunos otros que sí. ¿Cómo funciona eso a nivel de la propiedad intelectual, el derecho de autor, hasta el mismo respeto, de pronto pues metiéndolo como dentro del ámbito de otra línea tuya Claro. de trabajo que es la caricatura? Bueno, esa pregunta que tú mencionas tiene varios aspectos. En el caso de los derechos de autor, bien dentro de la estrategia del apropiacionismo en arte, siempre se está citando no con el propósito de una copia, sino de generar unos diálogos. Y lo que les mencionaba, en cada una de las piezas siempre hay una relación de dos contextos, donde no solamente está la obra de un artista que puede que dialogue con otro, entonces, digámoslo así, que el protagonismo no está solamente en un artista y no está en un asunto de copia, sino es más con la intención de ampliar el significado, entre comillas, original que tenía la obra previa. Allá iba, dijiste la palabra crítica, que me parece fundamental, sobre todo cuando también te dedicas a la caricatura. ¿Cómo funciona o cuál es el papel del humor en un proceso creativo como el tuyo y en una puesta en escena como esta exposición? Ok, partiendo un poco de mi maestría en historia del arte, quizás muchos de los compañeros que hacen ese tipo de maestría se dedican a la crítica de arte, pero una crítica pues, desde el ejercicio de la escritura. En el caso mío, esa crítica viene desde la imagen. Y esa experiencia de hacer crítica desde la imagen es lo que me otorga un poco la trayectoria como caricaturista y quizás un poco la experiencia puntual de ser caricaturista del espectador, dando una opinión política sobre los acontecimientos. Claro, eso me lleva a una cosa pues que me llama mucho la atención. Hablábamos antes de entrar en cámara también un poco de tu formación, y que lo mencioné al inicio, artista profesional,
graduado de la Universidad de Antioquia, aparte la maestría, y tú arrancas tu proceso a través de la caricatura, mientras que tu obra pictórica es otra cosa. ¿En qué momento unes los dos universos y haces que ese universo se convierta en uno solo? Ok, bueno, algo muy importante justamente en ese proceso, en mi formación en arte, es que al principio de la carrera, la pintura siempre fue el protagonista. Entonces la pintura se convirtió como en mi lenguaje principal, y ese lenguaje principal no solamente lo lleva a una exploración técnica de materiales y superficies, sino que además fue el tema que yo desarrollé teóricamente en mi tesis de maestría, donde realmente hubo una investigación muy profunda sobre la pintura contemporánea, entendiendo las dimensiones de qué entendemos por pintura, y además de los retos que implica hacer pintura en un momento actual del arte donde convive con tantos medios. Entonces, ese antecedente es muy importante señalarlo, porque no solamente hay una experiencia técnica alrededor del lenguaje, sino también hay un conocimiento conceptual sobre el propio lenguaje. La obra de arte como objeto único, donde una pieza o una pintura, en el caso inicial de tu trabajo profesional como artista, pues estaba generando piezas que eran únicas, individuales. En este momento también estamos hablando un poco de la serialidad y bueno, está clarísimo con la obra de Antonio Caro y Fernando Botero en ese diálogo también de esa posibilidad de reproducción. Pero más allá de eso, la posibilidad de que desde la caricatura y la pintura y la temática que estás trabajando se dé tan fácilmente esa posibilidad de reproducción. ¿Cómo dialoga esa posibilidad de reproducción versus esa originalidad e intención de creación de pieza única del arte contemporáneo? Bueno, esa tiene como varias aristas. Por un lado, justamente lo que señalabas, y es que la caricatura viene de un medio impreso que es Exacto, que es justamente el masivamente periódico reproducido. masivamente, y esa estrategia no solamente la puso de presente Álvaro Barrios, sino que incluso esa estrategia viene de mucho atrás con Katy Colwys, que ella publicaba sus grabados y luego los firmaba. Entonces, digamos que esa posibilidad, a través de estos dos artistas, demuestran que es una posibilidad latente y muy válida dentro del arte contemporáneo. Este proyecto puntual que señalas, justamente al hacer una reflexión profunda sobre Antonio Caro, pues justamente están en él la estrategia de reproducción. Entonces, esa fue como una pista que me dio la posibilidad de, ¿por qué no?, hacer una serie amplia de estas piezas. Y casualmente, cuando estaba haciendo este proyecto, aparece una exposición muy emblemática de Álvaro Barrios en un museo que se llama La multiplicación de los cuadros, que donde él, evidentemente, cada uno de los cuadros se multiplicaba varias veces. Y está Colombia. Exacto, entonces de pronto ahí se juntaron como esos dos contextos que me conllevaron a plantear este proyecto de esa manera. Entonces lo que yo pienso es que se va creando como un panorama de posibilidades, donde efectivamente algunas de las piezas siento que su potencialidad está justamente en que sea pieza única, pero en algunos otros proyectos y en algunas otras obras también se abre esa posibilidad de que el hecho que sea serial también apunta a, digamos, como una posibilidad conceptual de la reproducción. ¿Cómo se selecciona estas piezas que integran esta exposición? Pues que vemos cuadros de distintos formatos, son unas piezas únicas, que no existe como esa posibilidad y tentación posiblemente de trabajar en esa reproducción masiva. Con cada una de las piezas, yo siempre me hago una pregunta cuando resulta la idea, y es, ¿esta idea cómo es más potente presentarla? Y eso es lo que me ha conllevado que algunas piezas sean desarrolladas de una manera muy realista a nivel pictórico, mientras que otras piezas me llevan quizás a una estética más del pop. Luego hay otras ideas que me conllevan más a una estética de la caricatura, o hay algunas obras incluso que conviven esa relación de algo muy figurativo con algo de caricatura. Entonces, esa es una pregunta que yo siempre me planteo con cada pieza, ¿cierto? ¿Cuál es el acercamiento que más potenciaría esa idea que tengo? ¿Y dónde está la originalidad de la obra? La originalidad de la obra justamente surge no en la parte visual, sino en las relaciones que yo suscito, y sobre todo de encontrar ese punto de conexión entre los dos contextos que estoy planteando. Incluso hay unas piezas muy bonitas que uno diría, bueno, ¿en qué momento? Pues no habría manera como de poner a relacionar una obra quizás de un periodo clásico como Las Meninas con el Conejo de Jeff Koons, que es tan actual. Pues a primera vista uno diría, no hay una manera de encontrarlo. Y yo lo que hago es justamente
encontrar ese punto de conexión. Y justamente toda la exposición, a pesar, o bueno, más bien con intención, porque esa era una intención muy clara, pensando justamente en la referencia de David Arbor, era de que la exposición explorara diferentes estilos. Es decir, que en esta exposición, como que visualmente no se sintiera quizás ese pacto, es como habla Pérez Salaver, o ese estilo, ¿cierto? Sino que más bien el estilo o esa línea que uniría todas las piezas es el sentido del humor, esa carga irónica, sobre todo un humor muy inteligente, porque si vemos las piezas no se quedan como en un humor superficial, banal, sino que realmente es un humor muy inteligente cada una de las Al obras. final termina siendo como una crítica más integral, en el sentido de que no Exacto. solamente es alrededor del arte, sino de muchas de las otras líneas de trabajo que también haces en tu trabajo como caricaturista. O sea, de alguna manera lo que estás abriendo es corriendo una cortina para poder trabajar dentro de esa interpretación y Exacto. conocimiento de un escenario posible. Bueno, o de un escenario a veces imposible. Pues Raúl, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva misión de Hablemos en Arteria desde LA Galería en la localidad de Chapinero, en Bogotá. Nos vemos. Gracias Muchas nuevamente gracias, y Nelly. hasta la próxima.